El Señor les continúe bendiciendo, hermanos y amigos, hermanos de la iglesia en Suba. El Señor les bendiga. Hemos querido en este tiempo traer una explicación, una luz de lo que el Señor nos ha venido dando la oportunidad de entender luego de un tiempo, luego de escuchar consejo, de estar de alguna manera al tanto de lo que otros pastores piensan, aplican, y aprovechar, ¿por qué no?, la luz que cada hermano que con los que hemos podido tener algún contacto tiene, donde hemos tenido la oportunidad de ir orientando en el paso a paso a muchas personas, algunos líderes de las iglesias. No ha sido fácil, por supuesto, y como le dije, con este enorme privilegio que tenemos de escuchar, de mirar a la obra del Señor en otros lugares, y creo que sería bueno aprovechar la luz, ¿verdad?, que podemos recibir de estos asuntos. Nosotros entendemos que la manera como en otros países se ha abordado esta crisis hace que no todos estemos pensando en lo mismo. Sabemos que las distintas regulaciones de los gobiernos, los distintos permisos, las diferentes maneras de haber hecho las cosas los gobiernos, hace que a veces los cristianos no estemos pensando en lo mismo, y no le demos énfasis a las mismas cosas, y a veces esto nos aleja de hablar un lenguaje uniforme a la hora de tratar de buscar o discernir una solución. Seguramente el deseo de esta explicación oficial no es polarizar las cosas, pues creo que en el pueblo de Dios, este pueblo de Dios que es sensato, aquellos pastores, iglesias que están meditando en la palabra de Dios. No hablo de estos grupos o movimientos, quizás sectas extremistas y tendenciosas. Hablo del pueblo del Señor, de iglesias bíblicas. Hay un deseo de entender lo que está ocurriendo. Hay un deseo legítimo de estabilizar la iglesia. Creo que todas las iglesias queremos seguir el trabajo de la obra del Señor en su obediencia a la palabra. Y este no es, por supuesto, un asunto donde la idea es polarizar, ni siquiera procurar que en las iglesias haya una especie de división de opiniones. Y en esto debemos ser muy sensatos, y llamo a los hermanos de las iglesias a ser sensatos, que a veces han arrojado sobre los hombros de sus pastores y líderes un asunto que las mejores cabezas en este tiempo todavía no alcanzan a dimensionar y a proponer cosas, y a veces pensamos que la salida es obvia. Quizá lo que hemos visto es que iglesias o hermanos abrazan un principio, y vemos que otras iglesias y hermanos abrazan otro principio, y yo he querido, aprovechando este recurso que tenemos, poder aunar las diferentes visiones, que creo que no son unas excluyentes de otras, sino unas complementando otras, y si algún provecho usted puede sacar de eso es mirar. Quizás, ni siquiera tengo esa pretensión, pero que por favor pueda mirar el cuadro un poquito más completo y no tan reducido como creo que lo estamos mirando en algunas ocasiones. Yo más bien agradezco a los pastores de las iglesias que en este tiempo nunca habíamos pastoreado en una pandemia, nunca habíamos pastoreado bajo estas condiciones. Quizás en algunos países, por cuestiones del clima, cosas así, se habían dejado de reunir máximo 2 veces, no sé, una temporada corta, pero no lo que estamos viviendo. Así que yo realmente llamo a la comprensión de los hermanos y que en verdad, seguramente, hermanos, debemos seguir
procurando entender el papel de la iglesia, de los cristianos en este momento. Yo le agradezco a todos los pastores, la verdad. Mi corazón se enternece al ver cada domingo la transmisión de una iglesia, de otra, casi simultáneamente, cuando nosotros también vamos a transmitir, y eso alegra el corazón porque creo que hay un gran esfuerzo por pastores de mantener el lineamiento bíblico, de no dejar abandonadas las iglesias locales, la identidad de cada iglesia local, de mirar y cuidar por sus propios miembros y asistentes. Es algo que le doy gracias al Señor y animo a que se siga haciendo en la medida de las posibilidades, en lo que hoy podemos llegar a ser. No estamos obrando en el escenario perfecto, ni siquiera en uno difícil, estamos en un asunto desafiante, la verdad. Ahora bien, quisiera, antes de ya plantear los asuntos, hermanos, no es bueno que miremos que aquí hay una lucha interna entre el pueblo de Dios. Hablo entre las iglesias bíblicas, por supuesto. Me estoy alejando de quizás hablar de y por aquellas iglesias que hoy día están buscando algún tipo de beneficio que no sea la honra del Señor y observar los principios que nos ha dado en su palabra. No es bueno el lenguaje que empezamos a escuchar entre iglesias y hermanos, como que el asunto se plantea así: aquellos que aman la vida y quieren preservar la vida y no el culto, como si aquellos creyentes que quieren valorar el principio de la vida, como si ellos despreciaran el culto a Dios. No es así. Estoy seguro que los pastores que están hoy abogando porque seamos cuidadosos con la vida, la preservación, que seamos sensatos a los llamados de los gobiernos a preservar la vida, lo hicieran porque no les interesa el culto. No, de ninguna manera. No creo que ese sea en la mayoría de casos el punto. Pero tampoco, hermanos, es el lenguaje que los que aman el culto es que porque no amamos la vida o no aman la vida. Algo así como, los que se quieren reunir es porque no les importa la vida. Tampoco es así, hermanos. Tampoco es así. Llevar esto a este extremo de que si usted habla a favor de un principio, tenga que ser catalogado como despreciando otro. Este lenguaje, este tipo de acercamiento al problema no va a colaborar mucho en tratar de discernir lo que el Señor quizás nos puede llegar a conceder como la sabiduría que necesitamos para este momento. Así que hago esta aclaración. Esto es por dar luz, por quizás dar un aporte, otro aporte más. No lo tome como el aporte, ni como el aporte en contra de. No tengo realmente a nadie en mente cuando estoy haciendo esto. Quiero que tome esto como otra luz que quizá el Señor empiece a encender o está encendiendo en estos tiempos. No sé si es mucha o poca la luz que pueda ofrecer en esto, pero al menos tómelo como una luz en este camino. El primer principio que deseo que consideremos para tener discernimiento de saber cómo conducirnos como cristianos e iglesias es el principio del valor de la vida como uno de los bienes más preciados del hombre. Creo que todos los creyentes reconocemos nuestro deber bíblico de honrar, cuidar y preservar la vida humana. Y es un asunto que, como algunos pastores nos han llamado la atención, no es un asunto a tomar livianamente. Es que a veces vemos que quizás estamos usando un lenguaje en el que no estamos representando lo que deberíamos y lo que creemos de la vida. Cosas extremas como, bueno, si hemos de morir, que muramos. Y eso es bueno, eso sería fácil decirlo, cuando no es usted quizás o un familiar suyo el que esté en peligro quizás de morir. Entonces, bueno, y así no tuviéramos un familiar en peligro de muerte, nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, hace parte de la ley moral de Dios. Creo que el cuidado de la vida
es en sí la esencia de la segunda tabla de la ley. Así entendemos estos catecismos que nos han ayudado mucho a orientarnos en cada época. Este catecismo de Westminster dice en su pregunta 135, por ejemplo, ¿cuáles son los deberes que se exigen en el sexto mandamiento? Yo no voy a leer toda la respuesta, pero sí lo que nos aporta para este entendimiento. La respuesta de cuáles son los deberes que se exigen en el sexto mandamiento, en el no matar, dice esto: los deberes que se exigen en el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos, legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros, resistiendo todos los pensamientos y propósitos, subyugando todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tiendan a quitar injustamente la vida de alguien. Mire lo que incluye. Es bueno que nos acerquemos a esto, es decir, todo que nos manda esta ordenanza del Señor a estar muy pendientes, muy activos en preservar la vida de alguien. Y también dice, y mediante el sabio uso de la comida, la bebida, los medicamentos, el sueño, el trabajo y las recreaciones, y además dice, confortando y socorriendo a los afligidos y protegiendo y defendiendo a los inocentes, que pudiera decir y hasta a los vulnerables. Hermanos, esta es una responsabilidad que tiene la Iglesia, los creyentes. Nosotros no podemos ser livianos en los asuntos de preservación de la vida. Este no es un asunto, hermanos, donde, como nos llamaba la atención un pastor, de revisar nuestro lenguaje al decir cosas como, hay tantos muertos en mi país, pero han muerto más gente por otras cosas. Hermano, estamos hablando de muertos. Estamos hablando de gente que ha partido a la eternidad. Y por eso también la siguiente pregunta del catecismo dice, ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento? Dice, los pecados que se prohíben en este mandamiento es toda forma de quitarse la vida a sí mismo o la de otros, el descuidar o retirar los medios legítimos necesarios para la preservación de la vida. También dice el golpear, herir y cualquier otra cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Así que, hermanos, si sabemos que por alguna medida nosotros vamos a cooperar para que una persona se debilite, se enferme, es más, lleguemos nosotros, Dios no quiera ser el elemento por el cual una persona llegue a perder la vida. Y esto no lo estoy hablando solo por esta pandemia, sino por cualquier otra situación. Hermanos, ¿a dónde huiríamos con tal pecado? La preservación de la vida es un mandamiento enorme. Si miramos el amor al prójimo, que es la esencia, como dije, de la segunda tabla, hermanos, el amor al prójimo tiene su demostración explícita en el cuidado y la preservación de la vida de nuestro prójimo. Tanto que ir contra la vida en las regulaciones morales es digno de muerte. Ningún cristiano quisiera ser acusado de promover la muerte de otros intencionalmente, de promover para su círculo el desprecio de la vida propia y del prójimo, de animar a otros a despreciar la vida. Esto no es cualquier asunto, hermanos, que estamos viviendo. Yo sé que este no es el mayor peligro, ni el mayor peligro hoy, lo entendemos. Creo que los creyentes hemos leído bastante, hemos comparado, también nosotros pensamos. El hecho que no sea el mayor problema no significa que no hay un problema. Es porque amamos a nuestro prójimo, es porque amamos su vida, su integridad, es porque amamos sus propiedades, sus familias, es porque amamos su reputación, su salud, que la segunda tabla de la ley tiene sentido. Es decir, hermanos, es porque le amamos a Él, porque queremos preservar su integridad, su vida, su familia. Es porque nos interesa la vida del individuo que la segunda tabla de la ley tiene sentido. Así que no podemos referirnos a ella con liviandad o desprecio. Solo quiero que imagine, mi hermano, que cada muerte es una familia que está ahí detrás. Es una iglesia que siente la partida de un miembro. Quizá es un huérfano, quizá una viuda o un viudo.
y todo lo que esto trae, hermanos, porque piénselo, si perdemos un jefe de familia, si perdemos un pastor, si perdemos una madre en el hogar. Pero hermanos, aquí hay un principio que la iglesia debe estar pendiente, el principio de la vida. Creemos además que cualquier autoridad o rama del saber debe ser apoyado cuando rigen en el mismo sentido de la ley moral de Dios. Lo que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo con estos reglamentos, con estas autoridades, con estas ramas del saber. No estamos diciendo que estamos de acuerdo en todo, pero ellos deben ser apoyados cuando rigen a favor de la ley moral de Dios, y en este sentido, autoridades, gobiernos deben ser apoyados si están representando el carácter moral divino, como en este caso, la preservación de la vida. Así que cuando vayamos a discernir este asunto, deje que este foco le alumbre el principio de preservación de la vida. Bien, miremos el segundo principio, que es el principio de la honra a las autoridades. Es un segundo principio, hermanos, que también está en la misma Biblia, junto con el mandato de preservación de la vida y el honor a la vida del prójimo. Si usted mira, estamos hablando del sexto mandamiento, ahora retroceda uno, es el quinto mandamiento. Este mandamiento que nos habla del principio de honrar nuestras autoridades, el cual reconocemos que es un tema delicado por las líneas difusas que a veces existen entre la autoridad, la honra a la autoridad como puesta por Dios, y la gran diferencia que existe entre un gobierno puesto por Dios por su providencia. No es el momento. Quizás sea un asunto que nosotros debamos empezar a dar mente, y pongo estos temas también sobre la mesa para que haya una discusión, una deliberación juiciosa, amable, edificante, instructiva. Pero creemos que hay una gran diferencia entre los gobiernos que Dios pone por su providencia y los que Dios pone por su benevolencia y aprobación. Quiere decir, hermanos, que aunque reconocemos que toda autoridad es dada por Dios y puesta por Dios, no está puesta con el mismo fin, ni está puesta bajo las mismas circunstancias. Es decir, algunos están allí por providencia divina, por esa providencia secreta de Dios, por estos asuntos misteriosos de Dios, donde Dios a veces permite que hombres como los conocidos, a los que siempre nos referimos, Mao, como Hitler, como ese tipo de personas, lleguen al poder. Como María la sanguinaria, que inundó en su tiempo de la sangre de mártires su país. Así que sabemos que toda autoridad es puesta por Dios, pero algunos son puestos por Dios por providencia y otros como una señal de benevolencia y aprobación divina. La máxima bíblica es que los gobiernos humanos son puestos por Dios para fines definidos y no absolutos. Y eso es bueno que lo entendamos. Es decir, el poder que tiene el gobierno, que ha sido derivado de Dios, no es un poder o una potestad absoluta sobre la vida de las personas. Dios estableció la autoridad civil, pero la estableció para fines definidos. Es decir, esto sirve para esto específicamente, como la justicia civil, como la protección de los ciudadanos y como la paz, lo que corresponde a los humanos por ser seres humanos. Y cuando los gobiernos, en líneas generales, bajo esa perspectiva, representan lo que Dios les ha dado, deben ser apoyados y honrados. El mismo catecismo, en la pregunta 124, dice: ¿a quiénes se refiere lo de padre y madre en el quinto mandamiento? Bueno, él responde: lo de padre y madre en el quinto mandamiento se refiere no solamente a nuestros padres naturales, sino a todos los superiores en edad y dones, y especialmente a aquellos que por ordenanza de Dios tienen autoridad sobre nosotros, ya sea en la familia, en la iglesia o en la sociedad. Así que cuando pensemos en el quinto mandamiento, debemos pensar en la honra que le debemos a nuestras autoridades. Ahora dice la pregunta siguiente, la pregunta 127. ¿Cuál es el honor que los inferiores deben a sus superiores? Note la respuesta. El honor
que ellos deben a sus superiores es la obediencia espontánea a sus legítimos mandatos y consejos, la debida sumisión a sus correcciones, fidelidad a defensa y mantenimiento de sus personas y autoridad según los diferentes rangos y la naturaleza de sus puestos. El creyente no debe ser liviano a la hora de acercarse a sus gobiernos. Entendemos que los gobiernos están compuestos de pecadores. Dios les ha dado cierta autoridad y cuando representan lo que Dios les ha querido dar, nuestro deber como creyentes es esa obediencia a sus legítimos mandatos. Ahora, también esta pregunta interesante, pregunta 128, ¿cuáles son los pecados de los inferiores contra sus superiores? Dice, los pecados de los inferiores contra los superiores son todo incumplimiento de los deberes exigidos hacia ellos, la rebelión contra sus personas y puestos en sus legítimos consejos, mandatos y correcciones. Así que cuando un gobierno representa, en líneas generales, por supuesto, y representa el propósito por el que Dios las puso, entonces la rebelión contra ellos sería un quebrantamiento de la ley moral de Dios. El deber del creyente es el sometimiento pacífico a las autoridades en los límites establecidos por Dios, porque arriba de los gobiernos humanos está Dios, por supuesto. Y sabemos que en casos cuando la intención de sus leyes o las leyes mismas vengan a contradecir el señorío de Cristo y su gobierno que Él tiene por su palabra, los gobiernos no deben ser acatados. Mucho más cuando reprimen el Evangelio, el cual es el contexto de las palabras emblemáticas de los apóstoles cuando dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y debo ser claro, hermanos, esto los apóstoles no dijeron luego que se les haya pedido un impuesto, se les haya puesto una medida de salvaguardar la paz. No. Esto lo dijeron cuando fueron reprimidos a la hora de anunciar el Evangelio. Tenga eso en cuenta. Pero hermanos, nuestros gobiernos, aunque por la providencia divina están allí, no significa que están allí bajo inspiración divina. Cuidado. No podemos pensar en este momento que nuestros gobiernos no se equivocan, que no se pueden equivocar. No podemos llegar a concluir que en todo lo que han hecho nuestros gobiernos, que en todos sus análisis, que en todos sus mandatos, decretos, están andando de acuerdo a la integridad y justicia en sus cargos, y casi que lo que leemos en algunas personas es casi que atribuirles a ellos casi una infalibilidad en lo que hoy hacen. Es decir, lo dice el gobierno, igual palabra de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Ellos son hombres caídos y son hombres caídos con poder. Y no podemos ser ingenuos al pensar que nada de lo que hacen o dicen está libre de pecado o de intenciones malas. La misma Biblia afirma que los gobiernos generalmente, así ha sido, es y será, usarán parte de su poder y buscarán aprovechar cualquier cosa para sofocar el testimonio de Cristo y el Evangelio. Si usted quiere ir a los comentarios más serios de Apocalipsis, lea el resumen. ¿Cuál es la historia de Apocalipsis? El mundo peleando contra la iglesia. De eso se trata. Es de ver que muchos parecen darle hoy crédito absoluto al gobierno y sus medidas, cuando hoy sabemos, hermanos, lo que han hecho siempre, que ellos no solo manejan datos y cifras, lo que es muy útil, sino que también las interpretan para nosotros. Toman esos datos y cifras y las interpretan y toman medidas por la interpretación que le dan a estos datos. Así que a veces a los ciudadanos nos va a tocar, y creo que nos toca, y más en países donde los medios de comunicación son los brazos de poder del gobierno, saber distinguir lo que son datos de lo que son la interpretación de los datos. Y juzgar qué es sensato, me hago entender, pero no cuál es la interpretación de ello. Un ejemplo de eso lo vemos en las famosas leyes que se han dado para proteger a cierta comunidad, ¿verdad?
hay un hecho. Matan individuos, ¿verdad? Pero ¿qué hace el gobierno? Toma esos datos y los interpreta de tal manera y toman medidas de repente ahora beneficiando más a cierta comunidad basados en datos. Pero es que esos datos se pueden interpretar de otra manera. Así que, hermanos, hay que tener cuidado de no pensar que los gobiernos son instituidos por Dios por providencia o por su benevolencia. Deben ser apoyados, debemos temer rebelarnos contra ellos, pero hermanos, ellos no hablan siendo inspirados por Dios. ¿Hay algún momento cuando para la iglesia o el cristiano sea legítimo actuar en resistencia al Estado? Este ha sido un asunto controversial. Cuando Pablo escribió, todos debemos someternos a las autoridades, en Romanos 13:1, escribía a personas que estaban sufriendo bajo la opresión del gobierno romano. No obstante, Pablo enseñó a los creyentes de Roma a ser buenos súbditos del imperio, a pagar impuestos, a honrar las autoridades sobre ellos y a orar regularmente por aquellos que tenían cargos de poder y autoridad. Esto significa que si el Estado aún si fuera irreligioso, y aun si el Estado difiere de nuestras convicciones religiosas, eso no nos exime de nuestra responsabilidad de honrarlos como gobierno. Seguimos orando por nuestros funcionarios de gobierno, seguimos pagando nuestros impuestos. Este es nuestro llamado, aun si discrepamos con el tipo de impuestos que nos cobran y la manera en que el gobierno gasta los impuestos recaudados. El principio de obediencia civil consiste en que estamos llamados a someternos a las autoridades que nos gobiernan y no solo cuando estamos de acuerdo con ellas. Los cristianos estamos llamados a ser ciudadanos ejemplares. Esta fue la defensa de los apologistas cristianos, como dice un autor de los siglos I y II, cuando se levantó la persecución contra ellos en el Imperio Romano. Por ejemplo, Justino Mártir se defendió a sí mismo y a otros cristianos ante el emperador Antonio Pío, diciendo que los cristianos eran los ciudadanos más leales. Es decir, mire el testimonio que tienen los creyentes en sus gobiernos, que son leales, que son tranquilos. Sin embargo, a veces los gobernadores humanos exigen que las personas hagan lo que Dios prohíbe, o les prohíben hacer lo que Dios ordena. Y el principio es muy simple. Si cualquier gobernante, un oficial, una institución del gobierno, un maestro de escuela, un jefe, un comandante militar, le ordena a uno que haga algo que Dios prohíbe o le prohíbe hacer algo que Dios ordena, no solo podemos desobedecer, sino que tenemos. Si nos enfrentamos a una decisión de ese tipo, Dios no quiera, hermanos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios ha establecido, como dice un autor, 2 ámbitos sobre la tierra, la iglesia y el Estado. Cada uno posee su propia esfera de autoridad y ninguno debe invadir los derechos del otro, y como cristianos debemos mostrar gran respeto y preocupación por ambos. Déjeme alumbrarle con un tercer principio, y es el principio del culto a Dios. Y en esto debemos ser tan cuidadosos y firmes como cuando nos hemos parado inamovibles en la posición de reconocer que existe una primera tabla de la ley moral. Mire lo que hemos venido haciendo. 6º mandamiento, no matar. Atrás, 5º mandamiento, debemos obedecer las autoridades. Pero hermanos, hay una primera tabla de la ley, y esa tiene que ver con nuestra devoción, con nuestra manera de adorar a Dios, con la adoración a Él, con la manera de adorarle a Él. Y nosotros hemos tratado de aportar para esta generación de iglesia este principio, que existe una primera tabla de la ley moral, que Dios debe ser adorado y que la adoración verdadera a Dios es conforme a lo que Él ha establecido en su palabra y no de acuerdo a las imaginaciones, procuras e invenciones de los hombres. Hermanos, nosotros, usted conoce la lucha que hemos tenido en esta generación de vindicar para la iglesia, para esta generación, lo que conocemos como el principio regulador. Hermanos, el Señor estableció para nosotros cómo quiere ser adorado, no solamente que le adoremos, no solo que tengamos en cuenta a quién adoramos, sino la manera en que Él quiere ser adorado.
El culto público es una de las maneras establecidas de adoración que ha sido regulada para el pueblo de Dios. El culto público se ha señalado como la máxima muestra de adoración a Dios. Hemos enseñado, defendido para esta generación que Dios es adorado verdaderamente cuando seguimos sus prescripciones. Reconocemos que Dios, al establecer los términos de su adoración, señaló que algunos asuntos de ella son irreemplazables, insustituibles, que solo pueden llevarse a cabo cuando formalmente una iglesia se reúne para la adoración. No olvide que nuestro concepto de adoración regulada incluye el día del Señor, y nuestros catecismos, nuestras confesiones dicen que el día del Señor debe ser aprovechado en actividades públicas y privadas de adoración. Yo entiendo que bajo circunstancias a veces tocará solo las actividades privadas, pero hermano, está regulado para nosotros las actividades públicas de adoración. No se olvide que parte de nuestra adoración regulada incluye la participación regular de las ordenanzas, que como parte de nuestra responsabilidad derivada del segundo mandamiento, el cual hemos enseñado que indica la manera de la adoración, hemos dicho en palabras del catecismo que los deberes que se exigen en el segundo mandamiento son el recibir, observar, conservar pura y completa toda adoración y ordenanza religiosa que Dios ha instituido en su palabra, particularmente la oración, la acción de gracias en nombre de Cristo, la lectura, la predicación, el escuchar la palabra, la administración y recepción de las ordenanzas. Como también parte de nuestra responsabilidad es la desaprobación, el detestar y oponerse a toda adoración falsa y, según el llamado y puesto de cada uno, eliminar todos los monumentos de idolatría. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el segundo mandamiento? Bueno, los pecados que se prohíben en el segundo mandamiento son el inventar, aconsejar, mandar y usar de cualquier manera o aprobar a cualquier adoración religiosa que no esté instituida por Dios mismo, o presentar algún otro pretexto de cualquier clase. Está prohibido el impedimento y oposición a la adoración y a las ordenanzas que Dios ha establecido. Basta recordarle que estas palabras del catecismo fueron escritas bajo persecución. Ningún ser humano puede llegar a establecer las maneras en que nos acercamos a Dios en adoración. Y aunque en esta doctrina sabemos de los casos providenciales que impiden temporalmente a un individuo o una iglesia reunirse, también es bastante irregular que toda la vida se nos vuelva un asunto providencial y que nos alejemos de cumplir lo que el Señor ha ordenado para su adoración. Note lo que estoy haciendo. No estoy diciendo que un principio no tiene valor y que el otro sí. Estoy enseñando a honrar el principio de la vida con celo, obediencia y fervor. Y que también hay otro principio que es la honra a nuestras autoridades, que está en la misma ley de Dios y que debemos buscar obedecer con sabiduría, fervor y conciencia. Esto es de Dios. Y también le estoy alumbrando aquí con que hay un segundo mandamiento, con que hay una primera tabla y un segundo mandamiento que nos dice que Dios debe ser adorado y cómo debe ser adorado y en qué contextos debe ser adorado. Y esa es nuestra doctrina del principio regulador del culto. Permítame hablar de un cuarto principio que quizás pueda alumbrar aquí, y es el principio de la providencia divina. Reconocemos el gobierno soberano, libre y eficaz de Dios en el mundo a través de su providencia. Dios crea, Dios sustenta, pero en su providencia Dios preserva y gobierna todas las cosas para su gloria y para el cumplimiento de sus propósitos, como nos lo recuerda el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, bebida, la salud, la enfermedad, las riquezas, la pobreza y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Sin embargo, hermanos, la providencia de Dios es un ejercicio misterioso de Él.
las providencias muchas veces parecen sugerir un camino contrario a la palabra de Dios. Casos como David y su venganza de Saúl. Parecía que Dios le hubiera puesto a David en su mano a su enemigo. Pero esto, hermanos, no era lo que el Señor quería que David hiciera. Así lo interpretó el amigo de David. Este es el momento en que Dios entregó a tu mano. Mira, ahí está dormido. La providencia parecía sugerir un camino. Su amigo interpretó la providencia de una manera, pero David más bien siguió la ordenanza de Dios de no maldecir al príncipe de su pueblo, mucho menos levantar la mano contra quien Dios ha ungido. No todo lo que sugiere una providencia, cuya interpretación a veces es imposible, nos indica lo que Dios está aprobando moralmente. Por eso Thomas Watson en su tratado de teología dice, hay que tener muy en cuenta la providencia divina, pero no hemos de hacer de ella la regla de nuestras acciones. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Salmo 7. Es bueno prestar atención a la providencia, dice este puritano, pero no debemos convertirla en nuestra regla para andar. La providencia es el diario del cristiano, pero la providencia no es su Biblia. Tenga en cuenta aparte. Se requiere de cada criatura una obediencia activa a la palabra, mientras que a la providencia debemos obedecerla de forma pasiva, como nos han enseñado también los puritanos. Obedecemos activamente la voluntad revelada de Dios y nos sometemos pasivamente a las providencias. Nosotros nos sometemos con corazón sumiso a las adversidades, a las situaciones que se nos presentan, teniendo en cuenta que tal sumisión nunca debe llevarnos en contra de lo que positivamente Dios nos ha revelado en su palabra. La norma para guiarnos siempre es la palabra de Dios, las santas escrituras, donde el hombre encuentra los mandamientos, preceptos y principios que han de ser implantados en el corazón para que éstos le gobiernen. En cuanto a la providencia, la obediencia debe ser pasiva, pues ella es demasiado compleja y se nos hace imposible poder interpretarla correctamente, ya que nuestros sentidos carnales no entienden bien su lenguaje y podemos caer en errores graves y muy costosos para nuestras almas. Aquí debemos saber que las providencias son muy complejas. Dios puede estar, de hecho está usando esta pandemia con un propósito santo. No quiere decir que Satanás no esté usando lo mismo para sus propósitos y los hombres para sus propósitos. Sabemos que Dios se saldrá con la suya finalmente. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, cuidado con hacer de la providencia nuestra Biblia. Quiero concluir con esto, queridos hermanos y amigos. Quiero que meditemos en esto. Yo no voy a proponer ninguna solución fundamental en el sentido, hermanos, que no voy a decir que esto es obvio lo que debemos hacer. Mi primera conclusión, hermanos, es que debemos tener cuidado de llegar a convertir el séptimo mandamiento en el resumen de toda la ley moral de Dios. Cuidado, hermanos. Hemos luchado porque no se nos resuma el decálogo a la luz de un solo mandamiento, ni siquiera de una sola tabla de la ley del Señor. Hoy me parece que los cristianos que tienen honor y celo por la vida han querido resumir y sintetizar toda la ley moral de Dios en el séptimo mandamiento. Hermanos, el valor de la vida no es absoluto. El valor de la vida, es decir, el valor de la vida está contemplado en la ley, pero la ley no es solo eso. El Señor nos enseñó, amarás al Señor tu Dios y al prójimo. Mire que hay más ley que el séptimo mandamiento. Parece que el sexto mandamiento hoy es el resumen de la ley moral de Dios que desplazó todo a su alrededor y no nos dejó campo para pensar en lo demás. Casi que hoy hablar de la ley moral de Dios es hablar de no matarás y todas sus implicaciones, como si el séptimo mandamiento tuviera la potestad de desplazar todo a su alrededor, incluyendo Dios, su nombre, su causa, su iglesia, su culto y todo alrededor se tiene que rendir al séptimo mandamiento.
Por supuesto que podemos sacar también aplicaciones erradas del culto, pero la ley moral tiene un orden y una prioridad que el Señor lo enseñó. Amarás al Señor tu Dios y luego a tu prójimo. Que el valor de la vida no es absoluto se encuentra en Mateo 24:20, donde el Señor dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y le recuerdo que he venido diciendo cómo aquí se nos muestra que el valor de la vida no es un valor absoluto. Cuando el Señor le dice a los que iban a estar allí para la destrucción de Jerusalén: ore que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, les puso a considerar un asunto muy complejo. ¿Por qué? Porque si el principio de la vida fuera absoluto, ¿por qué el Señor les dice ore que su vida no sea en día de reposo? ¿Cuál era el punto? Si el valor de la vida es supremo, es inexpugnable, si no hay nada más al lado de este principio, ¿por qué el Señor diría oren para que su vida no sea en día de reposo? Cuidado, aquí el Señor dice oren para que su huida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque si ellos huían en invierno, tenían el peligro de perder la vida. Pero si huían en día de reposo, iban a transgredir la ley moral de Dios en su primera tabla. Lo que le quiero señalar es que mire el honor que Cristo tenía por la ley, no por una tabla ni por la otra. Oren para que cuando huyan no vayan a perder la vida. Ustedes tienen que preservar su vida, pero oren porque si tienen que huir en día de reposo, van a quebrantar el día de reposo. Y esto es bueno recordarlo porque algunos dicen la vida es lo que aquí prevalece sobre todo. Hermanos, no es así. Como verá, el asunto requiere clamor y humillación porque aquí hay un estrecho, un asunto de principios morales encontrándose por la providencia. La vida, la honra a las autoridades, el culto, lo que nos sugiere la providencia, y todo esto está hoy, para nuestra corta visión, encontrándose, estrellándose unas cosas con otras. Lo que ha hecho la mayoría de creyentes es optar por un solo principio y abrazarse a un solo principio. Pero hermanos, deberíamos pensar si nosotros estamos en un tipo de estrecho así como el que planteó el Señor. Parece que hoy ya nos están adiestrando a pensar o en lo uno o en lo otro, como introduje esto. Si usted piensa en el honor de la vida, casi que lo hace desplazando el honor del culto. Y si usted piensa en el honor del culto, casi que lo haría despreciando la vida. Hermanos, ¿por qué no procurar acatar todas las cosas? ¿Acaso no podemos honrar la vida mientras acatamos nuestras autoridades, mientras adoramos al Señor en cultos públicos? Es que se nos ha vendido esta idea, que es lo uno o lo otro. Hermanos, en esto debemos ser conscientes y despertar. Los creyentes también pensamos, también tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios y podemos entender, como dice el Salmo, aún más que nuestros enseñadores. Nosotros no somos expertos en salud, pero hoy día sabemos que si tenemos ciertos cuidados podemos preservar la vida. Y si los gobiernos aplican los principios que están aplicando a otros contextos, entonces pudiéramos preservar la vida, honrar las autoridades y reunirnos en culto y no tener, hermanos, el conflicto de tener que elegir qué cosas hacer. Es decir, ¿qué estamos esperando para empezar a orar y trabajar a este favor? ¿Una vacuna? Hermanos y amigos, los especialistas afirman que esto ni una vacuna lo va a revertir. Usted lea lo que han dicho la semana pasada. Entonces, hermanos, si lo que la iglesia está esperando es una vacuna, las condiciones perfectas para poder empezar a pensar, a proponer, a orar sobre asuntos fijos, entonces se acabó la iglesia, hermanos. Acabamos con el testimonio de Cristo en esta generación. Cerramos los templos, acabamos con los cultos públicos. Le vamos a dejar todo el trabajo a la providencia y nos vamos a sacudir de nuestra responsabilidad moral frente a la ley de Dios. Hermanos, al menos debemos intentar hacer tal cosa. ¿Acaso el gobierno, los médicos han de convertirse en nuestras Biblias permanentes? ¿Haremos del gobierno nuestra regla de fe y práctica
de manera permanente, aun cuando no muestren preocupación ni cuidado por la iglesia? Ellos hablan de lo suyo. ¿Por qué la iglesia no puede hablar de lo suyo? Las iglesias hemos dado ejemplo de sabernos organizar y cuidar de nuestros pobres, de nuestros necesitados y de administrar y ser mayordomos buenos de nuestra salud. ¿Por qué seguir orando? Señor, dinos qué hacer, y no más bien orar a favor de lo que sabemos nos toca hacer, pero que nos falta sabiduría, integridad, valor y prudencia para hacer lo que debemos? ¿Acaso no sabemos qué hacer? Por supuesto, debemos preservar la vida con honor. Debemos someternos a nuestras autoridades y debemos ofrecer culto a Dios. ¿Sí ve que sí sabemos qué nos toca hacer? Lo que no deberíamos estar diciendo, Señor, ¿qué nos toca hacer hoy? Él ya nos dijo lo que debemos hacer en su ley. Ahora deberíamos orar para pedir sabiduría y que las puertas en ese sentido se abran para que la iglesia pueda seguir sus labores. ¿Por qué no orar y procurar por las vías legítimas el bien de todos los principios? ¿Por qué tomamos una forma activa en las maneras legítimas que Dios nos puede habilitar para hablarle a nuestros gobiernos, para hablarle al sector de la salud? Creyentes que también piensan, hermano, es que hoy día los únicos que piensan no es gobierno y médicos. Nosotros también podemos pensar y proponer y ser parte de alguna forma de la solución, obviamente con las herramientas espirituales que Dios le ha dado a la iglesia y con las demás herramientas que podemos tener como ciudadanos creyentes también. Muchas iglesias ya están razonando que ni aunque el gobierno diera permiso, se reunirían hasta que no vieran que no hay ningún riesgo en las reuniones de iglesia. ¿En verdad, hermanos? Es decir, ¿cómo va usted a medir que no hay riesgo? Hoy, en un año, en 2, en 15 o en 20. Hermanos, ¿no será que estamos usando esta providencia para sacar a la luz nuestras debilidades, resentimientos, temores y pecados? ¿No será que tan solo en 2 meses ya mostramos lo que realmente teníamos en el corazón? Un desprecio, un abandono, una frialdad por querer luchar por los principios bíblicos vindicados aquí. Cuidémonos, hermanos, porque hoy las iglesias bíblicas estamos diciendo, Señor, no supimos valorar lo que nos diste, no fuimos diligentes, nos faltó obediencia, nos faltó abnegación, hermanos, y estamos en disciplina y todavía estamos pensando, en lugar de arrepentirnos y remediar la situación, estamos pensando en cómo no nos reunimos ahora, en cómo postergamos esto, casi que autoatrayendo sobre nosotros algunos males. Hermanos, ¿no sería esto añadir pecado a pecado? Yo no estoy llamando a que hagamos de un solo principio nuestra regla. Pero hermanos, mirando hacia todos los principios, deberíamos orar, humillarnos ante el Señor y buscar una salida que Dios no quiera, no nos toque optar por una cosa o la otra, sino por una salida donde podamos hacer una cosa y la otra, hermanos. Como ya está demostrado, al menos civilmente, que personas sí pueden estar en un lugar bajo cuidados estrictos para sacar adelante una empresa, una situación. Las iglesias podemos hacer esto, hermanos, y honramos la vida, y honramos el culto, y honramos las autoridades si el Señor quisiera hacer esto. Así que le dejo con esta consejos de John Flavel en su folleto de la providencia. Cuando todavía existan dudas acerca de qué hacer bajo una providencia, en tal caso, dice él, no deberíamos considerar solo la providencia por sí misma para descubrir la voluntad de Dios. La forma más segura es considerar la providencia en relación con los mandamientos y las promesas de la Biblia. Dice él, cuando usted ha orado buscando la guía divina y resulta que la providencia concuerda con su propia conciencia
y la mejor luz que usted puede ver en la Biblia, entonces usted la puede tomar como un impulso para que usted siga adelante en el camino indicado. Pero si la providencia parece favorecer cualquier cosa que estaría en contra de las normas de la Escritura, entonces usted no debe ir por ese camino. Si usamos solamente, advierte él, si usamos solamente la providencia como una regla para conducirnos, entonces un hombre malvado que peca con éxito podría decir que fue guiado por Dios a hacerlo. Las siguientes reglas le ayudarán a descubrir la voluntad de Dios. 1. Tener un temor verdadero de Dios en su corazón y ser realmente temeroso en ofenderle. 2. Estudiando más la palabra de Dios y menos los asuntos del mundo. Creo que aquí hemos cerrado, ¿verdad? Hemos dado más oído al mundo que palabra de Dios. La palabra es lámpara que alumbra nuestros pies. Esto nos mostrará qué hacer y qué peligros evitar. 3. Ponga en práctica lo que ya sabe. 4. Ore para tener luz y entendimiento. Ruegue para que el Señor le guíe y no lo deje caer en pecado. 5. Siga la providencia entre tanto que concuerde con la Biblia y no más allá de esto. En el día de aflicción es tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Por otra parte, cuando la providencia nos trae bendiciones, es tiempo de regocijarnos. Deberíamos ser sabios para aprender lo que Dios nos está enseñando en las diferentes clases de providencias que nos sobreviven. Pidamos, hermanos, lo que es la voluntad de Dios, que podamos ser administradores celosos de la vida, realmente obedientes a nuestras autoridades y podamos observar el culto. Que Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes y verdadera sujeción a nuestras vidas. Que Dios nos haga misericordiosos con el que sufre, con aquellos que hoy están bajo enfermedad o en peligro. Pero hermanos, también oremos a favor del culto. ¿Qué cosas pueden llegar a pasar para que podamos reunirnos? ¿Cómo podemos trabajar para eso? ¿Qué puertas podemos tocar además de orar, hermanos? Esforcémonos por presentarnos activos en una sociedad donde podemos aportar para el bien de la iglesia. Por amor a tu pueblo buscaré tu bien, dice el Salmo. Cuidémonos de vender tan barato nuestras libertades individuales y religiosas a un mundo caído. Sabemos que la historia bíblica dice que nos van a quitar las libertades individuales y religiosas, pero lo que la Biblia nunca dice es que lo harán con nuestra complacencia y fruto de nuestra negligencia. Así que demos la lucha, hermanos, no una lucha de rebeldía, una lucha de convicción, mirando todos sus principios y no solo unos. Aquí están estos planteamientos, hermanos, sobre la mesa. Seguramente el Señor nos va a tener que seguir ayudando en el entendimiento, en el progreso de lo que es necesario hacer en este tiempo. Pero hermanos, no tomemos un principio olvidando el resto. Aquí hay más principios, aquí hay 2 tablas, aquí está Dios y el prójimo. Hermanos, que el Señor nos ayude y que esto sirva para plantear más bien soluciones a favor de lo que ya sabemos Dios nos ha mandado. Hermanos, los apreciamos mucho, oramos para que el Señor sea su guía, nuestra guía y la guía de la iglesia en este tiempo. Dios los bendiga, hermanos.